Yo empecé con muy pocos recursos, como te digo, empecé con una cocina oculta, pero yo me soñaba muchos restaurantes, yo me soñaba una cadena como la que tenemos hoy en día, muchas sedes, pero yo no sabía cómo iba a pasar, ¿sabes? O sea, como que yo decía, pero pues en qué momento voy a tener el dinero para crecer tanto, y menos me lo imaginaba en tan poco tiempo. La certeza es lo más importante porque yo sabía que me iba a recuperar, y por ende todo lo que hice estaba alineado a mi creencia. Si tú crees que vas a fracasar, todo lo que vas a hacer va a estar consciente o inconscientemente alineado a fracasar. Yo sabía que me iba a recuperar, entonces todo lo que hacía, los alimentos, el descanso, la terapia, todo sabía que me estaba acercando más a esa meta. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo había pedido un préstamo en el banco, digamos que me lo había jugado el todo por el nada, y yo sentí que había tomado una muy mala decisión, y pues obviamente el préstamo me vi súper embalado. Yo dije, pucha, ¿ahora qué voy a hacer? Tenía dos opciones. Una, cerrar, ¿sabes? Fracasé, listo, me empleo y miro cuántos años para pagar pues esa cantidad de dinero que para mí en ese entonces era una fortuna. Buenas emprendedores y empresarios, hoy de nuevo en Tu Historia Importa, de la mano de Emanuel, dueño de Fit and Fat. Antes de empezar, quiero dejarles que no todo tiene que ser perfecto, no tiene que estar todo resuelto para poder montar un negocio como lo hizo Emanuel. Así que empezando, quiero dar un poco la historia de él, su niñez, cómo fue la evolución, que me comentaba que trabajó en diferentes restaurantes, algo de la vida, lo que estudió que no lo ejerce por completo, y hasta que llegó a la hora de emprender su negocio. Cuéntanos un poco, Emanuel. De una, vale, bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Emanuel, como tú ya bien lo dijiste. Resumiendo un poco pues de mi historia, yo en realidad soy profesional en medios audiovisuales, pero los últimos 12 años de mi vida he ejercido mi vida laboral netamente en la industria gastronómica, en restaurantes. Trabajé muchos años como meseros, como te lo comentaba. Digamos que toda mi vida laboral la he desarrollado en ese ámbito: mesero, administrador en restaurantes, a cargo de personal, pero siempre dentro de la industria gastronómica. Yo trabajé muchos años en un restaurante donde yo me proyectaba pues como en mi vida laboral, pero un día pues por situaciones, digamos, de causa mayor, tuve que salir de ese restaurante. Entonces yo quedo pues como en el limbo de, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Soy profesional en medios audiovisuales, solo he trabajado de meseros, entonces digamos que la única alternativa que encontré fue emprender. Y emprender pues en lo único que sabía hacer, que era el mundo gastronómico. Así que desarrollé un proyecto, inicié con una cocina oculta en Cristo Rey, que es el proyecto de Fit and Fat, del que hoy pues ya gozamos de 4 sedes acá en Medellín. Entonces de paso pues bienvenidísimos todos por allá. Y pues bueno, eso es un poco de mi historia pues como resumida en temas de labor, del aspecto laboral. Súper bien, Emma. Yo creo que eso ayuda demasiado para entender a la hora de poder montar un negocio, pues, qué se necesita, pues que no se necesita todo para poder hacer las cosas. Y Emma hace poco tuvo un suceso muy importante en su vida, que yo quiero que ustedes lo sepan porque da a entender la mentalidad que un hombre debe tener y hace parte de la historia del, que yo creo que lo va a marcar para toda la vida. Y ese suceso quiero que nos cuentes qué fue lo que causó. ¿Qué experiencias te quedan para aplicar tanto en el negocio como experiencia y en tu vida? Ok, vale, bueno, pues aquí hay mucha tela para cortar. Yo, este tema, yo podría sentarme días enteros pues a hablar de eso, pero tú dijiste ahorita algo muy bonito, y es el hecho de que, bueno, a veces no se necesita tener todo preparado para iniciar un proyecto. Y yo, aquí es donde uno un poquito pues con lo que me pasó, para los que no saben pues, y poniéndolos un poquito en contexto. Hace 6 meses exactamente, el 26 de febrero de este año, a raíz de una intervención quirúrgica que me hicieron por una lesión en el cerebro, sufrí una ACV, tuve un infarto cerebral, y pues obviamente a raíz de todo esto se ha desencadenado muchas situaciones a nivel interno, a nivel espiritual, que han impactado todas las áreas de mi vida. Obviamente el área pues de mi empresa, la gente que ha estado alrededor, mi ser, todo. Entonces es muy bonito lo que tú dices, porque una de las cosas que yo he entendido a raíz de todo este proceso es que a veces Dios pone cosas en nuestro corazón, proyectos, ideas de proyectos, pone, no sé, pone un fuego en ti que tú no entiendes, hace como un llamado, y tú a veces dices, pero yo cómo voy a lograr hacer esto, por ejemplo. Entonces a mí me puso un sueño hace 6 años, 5 años y medio más o menos, llamado Fit and Fat. Yo empecé con muy pocos recursos, como te digo, empecé con una cocina oculta,
pero yo me soñaba muchos restaurantes, yo me soñaba una cadena como la que tenemos hoy en día, muchas sedes, pero yo no sabía cómo iba a pasar, ¿sabes? O sea, como que yo decía, pero pues en qué momento voy a tener el dinero para crecer tanto. Y menos me lo imaginaba en tan poco tiempo, porque te estoy hablando de hace 5 años. Pero gracias a eso y a este proceso que estoy viviendo también de recuperación en el ACB, entendí que tú no tienes por qué preocuparte por el cómo, ¿sabes? O sea, eso le pertenece a Dios. Dios pone en ti un proyecto y Él te dice, tú solo anda, que yo me encargo de poner las personas, yo me encargo de poner los socios, yo me encargo de los recursos, y así literal pasó con Fit and Fat. Yo simplemente confié, trabajé muy duro, obviamente, y Dios se encargó de poner todo para que hoy tengamos 4 sedes. Con respecto a lo que me pasó a mí, yo siempre cuento esta historia, ¿vale? Hace muchos años Dios puso en mi corazón un llamado a querer inspirar a muchas personas, ¿sabes? Como a querer impactar muchas vidas, y yo vengo muchos años desarrollándome a nivel personal, a nivel espiritual, porque sé que yo tengo ese propósito, ¿sabes? Como que yo decía, yo quiero impactar muchas vidas y me he soñado cosas muy grandes, pero yo siempre preguntaba lo mismo, ¿cómo? ¿Cómo voy a de pronto pararme algún día en una tarima? ¿Cómo voy a yo a impactar a muchas personas? Y vuelvo al tema, lo que yo, uno de los aprendizajes más grandes es como el cómo no te pertenece a ti. Dios se encarga, tú solo confía, y si Dios puso eso en tu corazón, camina en pro de cumplir ese objetivo, camina en pro de cumplir ese propósito. A raíz de mi ACB, yo he llegado a muchas personas, salí a contar mi historia, yo he llegado a muchas personas que sé que se han inspirado a través de mi testimonio y que incluso se han acercado a Dios por el testimonio mismo que yo he contado. Entonces, mira, que el cómo, pues no, yo nunca me imaginé. Y si me lo hubieran contado, yo hubiera dicho, uy, no, mejor no. ¿Sabes? Como una CB, pues como que nadie quiere eso. Y bueno, fue la forma que Dios encontró de hacerme cumplir ese llamado, ese propósito. Yo siempre hablo de tu mayor prueba te puede acercar muchas veces a tu propósito, porque en las pruebas, en las dificultades, en los momentos difíciles es donde te formas, es donde te forjas, es donde tú encuentras la fortaleza, en donde tú también te acercas mucho a Dios, escuchas más su voz. Entonces, para mí ha sido eso, para mí ha sido un camino de transformación, un camino de acercarme a mi propósito, de cada vez estar más cerca a inspirar a las personas. Brutal, es seguir ese corazón, seguir esa intuición de poder sacar todo adelante sin importar el cómo. Y a mí me llama la atención algo, y es que tú liderabas y tu negocio seguía andando así tú estuvieras en el hospital. ¿Cómo es liderar desde la cama de un hospital? Pues yo te voy a ser muy sincero, vale, yo tuve que entregar el negocio a mi equipo de trabajo, que gracias a Dios era un equipo en el que veníamos todos trabajándonos y construyendo muchos años. O sea, nos capacitamos, conversaciones incómodas, momentos difíciles, discusiones, y en el momento que yo tuve que soltar mi empresa, porque pues físicamente no estaba en condiciones de seguir liderando, tuve que hacer dos cosas. La primera, soltársela a mi equipo, hacer un acto de fe, confiar en que el equipo que yo había elegido y el con el que yo me había rodeado iba a ser capaz de sostener y manejar la empresa igual o mejor de como lo hacía yo, ¿sabes? Y segundo, es lo mismo, muchas veces Dios te hace ese llamado a confía. Y muchas veces peleas con eso y es, pero no, pero la plata, pero y ellos, y yo, y crees que sin ti las cosas no pueden funcionar, y yo tuve que confiar en él. Y de hecho fue la mejor decisión, mi equipo respondió súper bien. Han sido los mejores 6 meses de Fit and Fat este año, sin mi presencia. No necesariamente quiere decir que el problema sea yo, pues, pero sabes, es como el hecho de decir, tengo un buen equipo de trabajo, construí un buen equipo de trabajo, y Dios siempre está al mando. Él es el verdadero jefe y líder de mi empresa, por decirlo así. Yo siempre le he transmitido y comunicado mucho al equipo, entonces todos sabemos que realmente quien maneja la empresa, quien toma las decisiones de la empresa, quien realmente, pues el socio mayoritario, el verdadero gerente de Fit and Fat es Dios. Entonces, con él no hay sino que obedecer. Punto. Está lleno aparte, porque el punto de delegar de pronto puede ser complicado. No es. Increíble, la verdad, la forma que vos me decías que se estalló el negocio y es Dios respaldando. Genial. Emma me contaba en su proceso que él empezó con un socio y ese socio abandonó al año. ¿Qué le dirías a los emprendedores? Que yo creo que uno empieza todo muy emocionado,
Ah, sí, un negocio, ¿no? Genial, nos va a dar mucho dinero, excelente. ¿En qué le dirías a los emprendedores que emprenden y su mejor socio se les va y quedan solos? En renunciar, cómo actuar, qué hacer en ese momento. Vale, cuando uno como emprendedor eh, tiene una idea, tiene un proyecto, eso desencadena una visión, ¿sabes? ¿Te acuerdas que en algún momento lo compartimos también? Yo siempre hablo de que los emprendedores vemos lo que la mayoría de las personas no pueden ver. Es decir, yo veía las 4 sedes de Fit and Fat que hoy están día. Es más, veo muchas más sedes. Pero si yo comparto esa idea, como lo hice hace 5 años, que incluso le vendía a mucha gente el proyecto, como venga, asociémonos, todos eran como, pues no tiene sentido, un mesero soñador con ambiciones gigantes, sin capital, es como, ¿sabes? La gente no ve lo que tú de pronto sí puedes ver. Entonces, yo qué le diría a esas personas es como crean en su visión, porque nosotros los emprendedores vemos lo que los demás no ven. Entonces, si tú le estás preguntando a todo el mundo, como estás viendo lo que yo te estoy mostrando, la mayoría te va a decir, no, estás loco, por ahí no es, o sea, no te arriesgues, eso no tiene sentido. Pero si tú tienes esa visión, cree en esa visión, porque volvemos al punto que yo te decía ahorita, muchas veces esa idea, esa visión, ese proyecto, ese propósito, ni siquiera viene de ti, viene de Dios, ¿sabes? Él siembra en ti como esa imagen de lo puedes lograr, Él siembra en ti eso, entonces estás respaldado por Él, cree en esa intuición, cree en esa visión, lucha y trabaja por esa visión, así el socio se vaya, así no veas el capital hoy en día, así la gente te diga que estás loco, si tú tienes eso en tu corazón, obedece a eso, ignora todo lo demás. Súper bien. La verdad, ahí hablamos de algo muy bacano. La otra vez que hablaba con Emanuel y es a la hora de querer cerrar un negocio. Puede ser conectado a lo que hablábamos con tu socio. Emma me comentaba que alguna vez, bueno, y la sede está, montó una sede y que no le iba tan bien. Él pensó en cerrarla. Y bueno, cuéntanos de esa experiencia de esa sede. Y si alguien se encuentra al punto de querer cerrar su negocio, dice, no, no doy más, no veo más posibilidades, ¿qué tips y recomendaciones les darías para que ese negocio no se cierre? Creo que de pronto por haber muchos en este momento así, voy a cerrar, no hay más y voy a perder mi sueño. ¿Qué consejo le darías para que no lo cierre? Ok, pues más allá que un consejo, te comparto mi historia, lo que me pasó a mí, pues que yo creo que eso puede ayudarle mucho a una persona que esté en ese momento pasando, en un momento donde esté pensando en cerrar. Yo pasé muchas veces por ese momento, claramente. De hecho, la primera sede, que fue la historia que te conté, la primera sede que queda en Laureles, es una sede que está muy mal ubicada, es una sede que por la noche en ese entonces era totalmente vacía, súper mal estratégicamente la ubicación geográfica, y cuando yo me di cuenta de eso, yo había pedido un préstamo en el banco, digamos que me lo había jugado el todo por el nada y yo sentí que había tomado una muy mala decisión con esa ubicación y pues obviamente el préstamo me vi súper embalado, yo dije, pucha, ¿ahora qué voy a hacer? Tenía dos opciones, una, cerrar, ¿sabes? Fracasé, listo, miro, me empleo y miro cuántos años para pagar pues esa cantidad de dinero que para mí en ese entonces era una fortuna, obviamente era impagable a punta de un empleo normal, por decirlo de alguna forma, o continúo. Yo, gracias a Dios, tomé la decisión de continuar. Al cabo de unos días de pues, ver el negocio vacío, completamente vacío, yo cuento la historia, justo al lado de mi local abrieron un local y ese local era de papitas y ese día, la inauguración que ellos hicieron, llenaron esa cuadra de carros, o sea, eso fue impresionante. Y yo me alegré mucho porque yo decía, pues pucha, si esta gente pudo traer la gente acá, hay una forma. No sé cuál sea, la voy a saber, pero sí hay una forma de que la gente venga a este lugar por más mal ubicado que esté. Yo hice la tarea, hablé con el dueño del negocio, me di cuenta pues que había un tema ahí de redes, empiezo a manejar todo el tema de redes, empieza a haber viralidad en las redes de FitandFat y eso hace que la gente quiera ir a ese punto a vernos. Entonces el negocio despega y bueno, hoy en día la historia se cuenta sola. Laureles es la sede que más vende de todas las sedes que hay. Entonces es como no se rinda. Vuelvo al punto que te decía ahorita, no te preocupes cómo, o sea, si estás respaldado por una fuerza superior a ti, no te preocupes por cómo va a pasar o por qué tan dura se ponga la situación, porque vas a encontrar el camino. Va a llegar la persona, va a llegar la agencia de marketing, va a llegar el socio,
No te preocupes por eso, suelta, confía y sigue adelante, trabaja duro. Ahí les va, que para que anoten como tip. Y a mí me encanta el crecimiento de las personas. Lo que he venido conociendo de Manuel es una persona muy abundante, comparte siempre su conocimiento, lo que está en sus manos, lo que puede dar. Y yo le decía que todo el resultado ha venido siendo gracias a lo que él ha sembrado. Y yo quiero que él nos regale, él como pasó de una cocina oculta, que ya han pasado 5 años, ya tenga 4 sedes. ¿Qué hizo? Porque de pronto hay muchos negocios que no tienen tanto crecimiento en tan corto tiempo. Se dice que normalmente un negocio en 5 años, ¿Acaso? Cierra. exactamente, 100 quedan 2. ¿Qué hiciste? Bueno, vale, yo hice muchas cosas en realidad, o sea, sí te puedo hablar que yo me esforcé mucho, mira que pasé muchas pruebas también, estuve en muchos momentos, quise cerrar. Yo sí me capacité mucho, yo creo que eso más allá pues de solo entregar las cosas a Dios, uno tiene que hacer cosas coherentes a eso, ¿sabes? Eso es lo que confío, pero no me quedo pues de brazos cruzados esperando que Él baje y haga todo. O sea, él manifiesta y actúa a través de la acción. Yo me capacité mucho, yo estudié mucho, escuchaba muchos podcasts, trataba de mentorearme, golpeaba puertas de otros negocios como venga, enséñeme. Muchas veces, y yo siempre lo digo, los emprendedores, por lo menos yo soy así, cuando alguien viene a preguntar algo, quiere saber algo, yo lo comparto, ¿sabes? O sea, necesitas un proveedor, yo te lo doy. Necesitas algo que crees que yo tengo y te puede ayudar, yo te lo doy. Y yo encontré esas personas en el camino. Yo encontré muchas personas que estuvieron dispuestas a ayudarme, a compartirme conocimiento, que directa o indirectamente me ayudaron a. Entonces, nada, o sea, hay que trabajar, hay que trabajar. Mira que no hay pastilla mágica, ¿sabes? O sea, yo no te voy a decir acá, mira, rézate 5 Padres Nuestros todas las noches a medianoche y toma agua con limón en la mañana y te aseguro que tu negocio va a salir adelante. O sea, no. Levántate, trabaja, estudia, capacítate, busca personas, busca mentores, esfuérzate, no te rindas, sigue adelante. O sea, hay que trabajar. Ese es el resumen. Hay que trabajar, confía en Dios, escucha a Dios, apégate a Dios, actúa en coherencia a Dios. Es decir, que tu negocio sea un negocio honesto, que tu negocio sea un negocio que no dañe a las personas, pues nada ilegal, ¿sí me entiendes? Nunca prosperan, o sea, y eso en las películas está, o sea, nunca he visto la película donde el narco gana, ni en las películas, pues en la vida real es igual, siempre terminan mal, entonces haz las cosas bien y todo te irá bien. Hay muchas preguntas que me gustaría hacerle a Manuel, pero hay una muy importante que es la mentalidad. ¿Qué aprendiste lo que te sucedió hace poco para tener resiliencia en el proceso, en el camino, que te ayuda a levantarte tan rápido, volver a caminar, que nos contaba la otra vez la historia de que un porcentaje muy pequeño, tú hacías parte de ese 1% que volvió a caminar tan rápido, a entrenar, a hacer ejercicio en tan solo 5 meses? ¿Qué te mantuvo fuerte? Vale, la certeza, y yo sé que ya estoy cansón con el tema, pero Dios, o sea, la certeza es lo más importante porque yo sabía que me iba a recuperar. Y por ende, todo lo que hice estaba alineado a mi creencia. Si tú crees que vas a fracasar, todo lo que vas a hacer va a estar consciente o inconscientemente alineado a fracasar. Yo sabía que me iba a recuperar, entonces todo lo que hacía, los alimentos, el descanso, la terapia, todo sabía que me estaba acercando más a esa meta. Obviamente me refugié mucho en Dios, la fuerza, la actitud, siempre traté de tener la mejor actitud. Y vuelvo al mismo punto que te decía ahorita, o sea, no hay una fórmula mágica, no te puedo decir me tomé esta pastilla y ya pasó, me esforcé demasiado, hice mucha terapia, pero siempre creyendo que yo me iba a recuperar, o sea, la certeza lo es todo, por eso yo les digo, cuando ustedes tengan algo en su corazón, crean en él, un emprendimiento, una idea, un proyecto, una visión, una corazonada, lo que la gente llama una, que eso es la voz de Dios en tu interior diciéndote, hágale, hágale tranquilo. Él me dijo, yo te decía ahorita, yo sabía desde el día uno que me levanté, yo sabía que ese iba a ser mi testimonio y que esa iba a ser la forma en que yo iba a poder inspirar personas. Entonces yo nunca lo vi como algo negativo, ¿sabes? Para mí fue una bendición, nunca lo vi como una desgracia y por ende fue más fácil llevarlo todo porque si tú sabes que estás recibiendo una bendición, así ante el mundo sea una desgracia, tú lo sientes como una bendición.
Si tú crees que es una desgracia, pues yo me hubiera deprimido. No, pobrecito yo y lo peor. Entonces, también con la historia que tú te cuentas tiene mucho que ver. Lo que me pasa es bueno o malo, eso lo decides tú. Pues yo decidí que fuera bueno y fue más fácil llevar que si lo hubiera tomado de otra forma. Brutal. De hecho, hay una pregunta muy bacana de la mentalidad a la hora de montar un negocio. ¿Qué es más importante? ¿Tener todo el capital, tener el equipo de trabajo o tener la mentalidad correcta? Para mí, desde mi experiencia, la mentalidad, el mindset es más necesario. Muchas veces se tiene mucho capital, pero por no tener el mindset necesario, a la primera prueba, a la primera caída, cierras, pierdes tu capital y pues sí, tenías mucho capital, pero yo creo que, pues a ver, un capital también, o sea, hablando de manera pragmática, tener mucho capital también te da una gran ventaja, pero sé que no todos tenemos gran capital, entonces no por eso vamos a dejar de emprender, ¿sabes? O sea, si tenés un buen mind, si tenés una buena idea, tenés un buen proyecto y confías en él, o sea, seguro vas a encontrar la forma de sacarlo adelante con poco capital. Yo inicié con muy poco capital, esa es la verdad. Ya saben, para que anoten que lo más importante es la mentalidad, lo que te lleva a tener ideas y posibilidades de crecer. Y ya para ir cerrando, de hecho va muy de la mano con tips para emprendedores, que de hecho eso fue lo que le ayudó luego de delegar y que el negocio rodara sin que le estuviera. ¿Qué le recomendarías a alguien para escoger un buen socio? Ya que tuviste uno no tan bueno al inicio y después llegaron otros. ¿Qué recomendaciones darías para tener en cuenta tener un excelente socio para crecer? Fundamental los valores de la persona, que sea una persona honesta, pues que se alinea obviamente a tus valores, que sea una persona honesta, que sea una persona capaz también de sentarse a tener una conversación incómoda con vos, o sea, ponerlo a prueba desde antes, porque si vos tenés una conversación incómoda con una persona y no es capaz, se raya y no te quiere volver a hablar, o sea, ¿cómo va a ser tu socio si ese es el día a día? Por ejemplo, pues en mi caso con mis socios, no te podría dar un número exacto, pero han sido muchas veces las veces que nos hemos tenido que sentar a decir cosas que no necesariamente son bonitas, ¿sabes? O sea, es como la estamos embarrando, nos jalamos las orejas mutuamente y corregimos y avanzamos, pero la sociedad es como un matrimonio, ¿sabes? Entonces, si vos te casas con una persona que no tiene tus mismos valores, que no tiene tus mismos principios, y no tiene tu misma mentalidad, tú no comparte tu visión, puede tener plata y todo, pero va a fracasar, te lo aseguro, va a fracasar. Yo hay algo muy importante hoy en día, mis socios, solo tengo dos, pero mis socios no solo son socios que aportan a capital, sino que aportan de manera estratégica también al equipo. Es como vos, tú qué me puedes aportar a mí para este proyecto. Plata, me han ofrecido mucho, todos los días me llegan ofertas de vení, montemos un fit and fast, vení, pero es que me puedes aportar tú para seguir creciendo como persona, estratégicamente en el equipo, ¿sabes? También es como, bueno, tú eres el crack pues en números, finanzas y todo, y te puedo ayudar a organizar y la cultura organizacional, lo que sea, bienvenido. Si estamos de acuerdo, tenemos los mismos valores, hay afinidad y todo, y tenés capital también, obviamente, va, bienvenido. De resto, no, pues, o sea, son puntos muy importantes, pero son claves, la verdad, para que una sociedad funcione. Ya saben, para que no se equivoquen de socios, aunque se equivocan, pues aprenden como Emma hizo en ese primer año con el socio. Faltan dos preguntas y una es una persona quiere montar un negocio. ¿Qué le recomendarías a ese nuevo emprendedor inicialmente? Es que está desde cero, pero va a empezar a montar sus cosas, su negocio, comprar. ¿Qué le recomendarías? No, hoy en día hay muchas posibilidades de capacitarse, entonces yo lo primero que le diría es infórmese mucho, capacítese, toque puertas, estudie, lea, no sé, y lo que tengo diciendo pues todo el podcast es crean usted. Ya tiene esa idea en su corazón, por algo es crean usted y adelante siempre, pase lo que pase. El cómo, no se preocupen por cómo va a pasar, Dios se encarga de eso, simplemente preocúpese por hacer, es lo más importante, hacer. Crean usted y como hizo Emma, que hoy en día en esos 5 años ha tenido este resultado tan grande de trabajar demasiado y poner todo en manos de Dios. ¿Cómo se llama este podcast? Tu historia importa, Emma, porque tu historia importa, porque tu historia debe ser conocida. Pues no, vale, yo creo que todas las historias importan. Yo creo que todas las historias importan. Hay unas que tienen más efectos especiales que otras y se ven más guau que otras por cómo suceden, pero yo creo que toda historia
es importante, porque toda historia puede, cuando tú cuentas tu historia, puede ser la voz de muchas personas que no se atreven a contar y que en ti ven una luz, ven una esperanza, ven una salida, ven un camino. Entonces tu historia importa mucho, no solo la mía, la tuya, la de todo el mundo. Importa más cuando te atreves a contarla, ¿sabes? Porque te conviertes inmediatamente en la voz de los que no se atreven y han pasado lo mismo que tú, o han pensado lo mismo que tú, o están atrapados en los mismos problemas que alguna vez estuviste tú. Entonces, todas las historias importan, ¿vale? Por eso la mía, la tuya, todas importan, la verdad. No, súper, excelente, la verdad aprendo mucho de ti cada vez que hablo, cada vez que comparto con él, me queda la verdad el gran mensaje que lo que más importa es la mentalidad, poner todo en manos de Dios y que no importa la condición, si un socio se te va, si hay un negocio que crees que va a quebrar, siempre está la posibilidad de preguntar, de confiar y seguir el corazón, que es lo más importante. Y gracias, Manuel, por pensar en mí, por en serio llegar acá a este podcast y querer sumar ante todas las situaciones que pasaron. Sí, sí, sí. Después se las contamos. Después de las contamos. Y bueno, recuerden que esto es su historia. Importa.